Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana muchas me habéis pedido que hiciera el short que hice en pequeñito para nena, que lo hiciera para adulto, ¿vale? Y así lo he hecho. He hecho el short, mirad, ¿vale? Lo he alargado. Al ser grande, aquí no se queda tan grande como en el otro. ¿Veis? No le he querido poner más vueltas aquí en los lados para que no se transparente tanto. Además, esto es para llevar pues unas braguitas o un bikini debajo para ir a la playa y bueno, todas esas cosas. Vale, os voy a decir que yo lo he hecho, es que no sé una XL, si es una XL, una grande, mediana, porque es que como cada país es en unas medidas, yo voy a deciros lo que más o menos he medido. Mide sobre 100 de cadera, mide, ¿veis? Sobre 100 de cadera, que es contorno, que son 20, 40 pulgadas, bueno, no llega a 20, 19 y media, ¿vale? Y la talla es para esto. Luego se mide lo que es todo el tiro, que tener en cuenta pues que es desde aquí hasta aquí debajo. Una vez lo tengamos todo terminado, son sobre 30 que son sobre 12 de pulgadas, perdón, que sé que muchos trabajáis en pulgadas, ¿vale? Pues nada, es muy facilito de hacer y lo podéis hacer al tallaje que vosotras queráis. Lo que tenéis que mediros es el contorno de la cadera. Yo para esta talla he puesto 81 puntos, tienen que ser impares. Y luego he utilizado, esto es una cadeneta normal, que le he puesto dos vainas de estas y apañado. De estas he gastado dos, que son 160 gramos de hilo. La verdad es que me ha cundido mucho. Es para trabajar con un 2,5. Muchas me preguntáis el grosor, yo os digo que es un 3 milímetros y que mide 2,50 metros, cada 80 gramos 2,50 metros. Bueno, pues sin más vamos a empezar. Como os he dicho, yo voy a poner 81 cadenas. 83 cadenas, perdón, he puesto 81, no 83. Bueno, una vez tenéis la cadena, vamos a levantar 3 cadenas. Tienen que ser impares, los que vayáis a poner que sean impares. Esto lo vamos a contar como 1, estas 3 cadenas. Y ahora voy a hacer 40 puntos de vareta o puntos altos. 40. Es igual que el pequeño, pero no lo he hecho igual tampoco. Esto lo he hecho diferente. Además, esto de aquí abajo también tiene más vueltas.
pero vamos, el modelo es el mismo. Lo único que he trabajado pues de otra manera. Bueno, pues una vez que tenéis los 40 puntos, y esto es una muestra, porque veis aquí está el pantalón, pero tenéis que hacer los 40, ¿vale? Vamos a hacer 3 puntos en un mismo punto. Y siempre vamos a coger de referencia el del medio. Y ahora haremos 41. Aquí hemos hecho 40 porque las 3 cadenas, recordad que son una vareta. Con lo cual aquí en esta parte ahora haremos 41. Bueno, una vez hemos hecho los 41, veis, ya se va formando el pico. Ahora, la segunda vuelta levantaremos 3 cadenas y vamos a trabajar todas las vueltas que hagamos en este sentido. Mirar, cogiendo el punto por aquí detrás. ¿Veis? ¿Vale? Tiene que salir por el medio de aquí de la espiga. ¿Veis? Esto es opcional, si queréis hacer varetas solamente podéis hacerlas, pero queda un adornito que es pues otra cosa. ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? ¿Veis? Por aquí lo cogemos. Y vamos a llegar hasta aquí, hasta el del medio, a donde hemos aumentado los 3, este de aquí en medio. Llegaremos hasta aquí. Podéis poneros un marcador, si vosotras lo necesitáis, ¿vale? Pero se ve fácilmente donde has aumentado porque es donde va haciendo el pico. Bueno, mirad, una vez veis, he llegado a los 3 puntos que he aumentado. En el de aquí al lado nada, aumentaremos en el del medio. 1, 2 y 3. Todas las vueltas, ¿eh? Y continuaremos igual, por el medio. Por detrás cogeremos así y continuamos para abajo. ¿Vale? Hasta finalizar la vuelta. Bueno, en los finales de vuelta recordad que tenéis que llegar hasta las cadenas porque yo he contado como uno, si no iréis disminuyendo. ¿Vale? Bueno, ¿veis cómo va haciendo este adornito? Que son estas rayitas. ¿Veis? Y si lo hubierais hecho pues de varetas normales, pues más o menos se hubiera quedado, como veis, por el revés, queda así. Pero que lo podéis hacer de varetas normales también. Si no queréis, si queréis hacerlo más rápido. Bueno, ahora la tercera vuelta levantaremos 3 cadenas y vamos a coger los puntos por aquí. Y siempre vamos a repetir lo mismo. ¿Vale? Por aquí, por el medio de la espiga, vamos a coger los puntos. ¿Veis? Por en medio.
hasta que lleguemos aquí, a los 3 puntos que hemos aquí aumentado. Y una vez que hemos llegado, ¿veis? En el de al lado nada, en el del medio es cuando tenemos que aumentar, ¿veis? Por aquí en medio de la espiga los 3, siempre en todas las vueltas. Y bajamos para abajo. ¿Vale? Bueno, y ahora pues tenéis que repetir desde la vuelta número 2, 3 cadenas y, ¿vale? ¿Veis? Por aquí, detrás, pues cogeremos, ¿vale? ¿Veis? Pues nada, ahora lo que tenéis que hacer es, hasta que lleguéis, tener en cuenta, cuando os midáis, esta semana os voy a dejar un post de cómo vais a mediros. Tener en cuenta que la primera parte, que es esto, ¿veis? Esto de aquí, luego le tendréis que añadir que aquí, mirar, ¿veis? También se baja un poquito. Lo digo para que no os quede grande tampoco. ¿Veis? Porque aquí luego le añadimos, yo le he añadido 2, pero podéis añadir más. Y luego aquí arriba, pues también. Así es que, pues nada. Ahora a trabajar. Bueno, mirar, una vez que tenéis las 2 partes hechas, ¿vale? Yo os voy a decir que he trabajado durante 19 vueltas, ¿vale? Que son sobre unos 22 centímetros. Esto lo tenéis que hacer, claro, os tenéis que medir el contorno de la cadera, esto, que son las caderas, ¿vale? De ancho mide sobre 45 centímetros. 45 centímetros son 17 pulgadas y media. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, esto ya lo tengo hecho. Vamos a hacer aquí en esta parte, por el derecho de la labor, ¿vale? Una parte. Vamos a hacerlo primero. Entonces empezaremos haciendo un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos a la siguiente punta. Haremos punto de cadena y vamos a hacer punto bajo, en cada punto hasta finalizar la vuelta. Yo, como ya he hecho este, aquí tengo sobre unos 40 puntos, que son 10 argollitas de estas. ¿Vale? Llegaremos hasta el final. Una vez hemos llegado al final, vamos a hacer punto de cadena y punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. 1, 2, 3, punto bajo. ¿Vale? Así hasta llegar al final de la vuelta. Ahora, la siguiente vuelta. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer aquí en la argollita 3 puntos altos.
punto de cadena, salto al siguiente y 3 puntos altos, punto de cadena, salto al siguiente, 3 puntos altos. Y repetimos hasta finalizar la vuelta. Finalizaremos la vuelta con un punto alto aquí en el punto bajo que tenemos de la vuelta anterior. Ahora, la siguiente vuelta, levantaremos una cadena, aquí haremos punto bajo, 5 cadenas, salto el grupo de 3, punto bajo, 5 cadenas, salto el grupo de 3, punto bajo, 5 cadenas, salto el grupo de 3, punto bajo, así hasta finalizar la vuelta. Bueno, una vez ya tenéis hecho esto, encaramos los dos derechos, ¿veis? Los ponemos del revés y aquí en esta parte vamos a hacer solamente la vuelta de punto bajo, las argollitas y la vuelta de las 3 cadenas. No cortaremos el hilo y vamos a hacer 1, 2 cadenas, punto deslizado enganchando aquí, 1 y 2 cadenas, punto bajo en esta, 1, 2 cadenas, vamos a la siguiente argollita, punto deslizado aquí, 1 y 2, punto bajo, 1 y 2 cadenas, punto deslizado, 1 y 2, punto bajo. ¿Veis? Volvemos otra vez, 1 y 2 cadenas, punto deslizado, 1 y 2 cadenas, punto bajo. Así hasta que lo tengamos todo enganchado. ¿Vale? Bueno, mirad, os tiene que quedar así. ¿Vale? Termináis, cortáis el hilo y ahora vamos a hacer la otra parte. Igual, las mismas argollitas, los mismos puntos bajos y lo mismo que hemos hecho aquí. Bueno, una vez tenéis las dos partes unidas, ¿veis cómo se queda? Ahora lo que vamos a hacer son los camales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde el centro, desde aquí. Ahora no hace falta que hagamos punto bajo, la vuelta de punto bajo porque tenemos, ¿veis? Una guía. Entonces, vamos a empezar haciendo lo que es la vuelta de 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Empezamos desde aquí, desde el centro.
haremos punto de cadena, punto bajo, 5 cadenas, salto 1, 2, 3, en el cuarto punto bajo, es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. Y vamos a llegar hasta aquí. Ahora aquí os digo lo que tendremos que hacer. Aquí tenemos que seguir la secuencia con los 5 puntos. ¿Veis? Pues voy a hacer hasta aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer hasta aquí el otro. Y hasta aquí. Y ya aquí ya contamos. Y en el cuarto punto abajo. Así hasta que lleguemos aquí al centro, al otro lado. Una vez hemos llegado, haremos 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos para doble vareta y aquí en el punto bajo vamos a hacer una doble vareta. Y volvemos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, doble y pinchamos aquí y hacemos otra. Yo solo voy a poner 2, pero vosotras lo que necesitéis. Saltamos y vamos a cerrar con punto deslizado aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer, perdón, sí, 4 cadenas. Haremos 3 en cada punto, con punto de cadena. 3 en cada argollita, como hemos hecho a los lados, es el mismo punto. Hasta finalizar la vuelta. Bueno, mirad, veis donde tenemos aquí que hemos hecho el tiro del, lo que se llama el tiro del pantalón, haremos las 3 aquí en las cadenitas, haremos los 3 puntos altos, punto de cadena, tres puntos altos, cerramos con punto de cadena, veis aquí en las 4 que hemos hecho, en la tercera. Y ahora volvemos otra vez a repetir la vuelta 1 y 2, 1 y 2. Aquí punto bajo y las 5 cadenas. ¿Vale? Vamos a hacer otras 2 vueltas. Bueno, os he dicho 2 vueltas, pero no voy a hacer un total de 6, ¿vale? Acordaros que terminamos con punto aquí bajo, punto deslizado y ya levantamos las 4 cadenas, y vamos
a los 3 puntos altos aquí y engancharemos aquí en las 4 cadenas, recordadlo como hemos hecho en la vuelta número 2, y vamos a hacer esto 2, 4, 6 vueltas. Bueno, una vez tenemos las 6 vueltas, vamos a hacer la terminación. Mirar, vamos a levantar 3 cadenas. Aquí vamos a hacer 3 varetas. Y aquí entre medio de los grupos de 3, punto deslizado. Volvemos a repetir 3 cadenas, 3 varetas o puntos altos, punto deslizado. Tres, 3 y 3. Punto deslizado. Así hasta finalizar la vuelta. Bueno, finalizamos la vuelta aquí con punto deslizado y ya cortamos el hilo. Y ahora lo mismo que hemos hecho aquí con las mismas vueltas y todo vamos a hacer aquí en la otra pierna, que ahora empezaremos, y aquí arriba, que eso ya lo tenéis, cada 3 salto punto 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, salto 3, punto bajo, 5 cadenas, salto 3, punto bajo. Vale, y aquí la otra pierna vamos a empezar en el mismo punto que empezamos el otro. Punto de cadena, punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, punto bajo. Así hasta llegar a aquí, al final, ¿vale? Porque aquí ya veis, ya lo tenemos. Aquí haremos lo mismo que hemos hecho aquí. Llegaremos aquí, 5 cadenas, saltamos, 5 cadenas, saltamos y 5 cadenas, saltamos. ¿Vale? Nos vemos al final de la vuelta. Bueno, mirar, finalizamos con 5 cadenas y aquí donde empezamos la otra, ¿vale? Con punto bajo. Y ahora entraremos aquí con punto deslizado, perdón, que se me olvidaba. Ahora haremos las 4 cadenas y vamos a hacer la vuelta, ¿veis? De las varetas. A donde teníamos la doble vareta vamos a hacer las 3. Punto de cadena. Repetiremos lo mismo que hemos repetido aquí con la finalización y aquí arriba, bueno, ya os lo he dicho también. Bueno, pues una vez terminado, así es como ha quedado el pantalón. Mirar, en vez de 8 vueltas le he hecho, 6 vueltas le he hecho 8, lo he alargado un poquito porque me parecía un poco corto. Vosotras lo podéis alargar más si queréis también. ¿Vale?
Pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en comentarios, y si no, también os dejaré el pantalón pequeño, de la talla pequeñita, que lo hice. Pues nada, espero que os guste, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, muy importantes, por favor. Y como siempre, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme, y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.